Pues hermano, vamos a ver. Y ahí está. Vamos a estar estudiando ¿qué? Esta noche. José y los hermanos. Las 12 tribus. Vamos a estar viendo ya lo último, el último estudio en José acerca de el perdón, acerca de hacer las cosas correctas. Y pues hermanos, vamos a estar viendo el capítulo 48 de Génesis. Ya ahí vamos a estar a modo breve, porque ya conocemos la historia. Vamos a estar viendo ya los hermanos de José regresan, José se da a conocer, ellos van, buscan a Benjamín, se traen a su papá también, y todo pues lo que conllevó a cabo de que José estuviera al mando en Egipto. ¿Por qué? Hermanos, míralo de esta manera. El Señor se cumplió el plan que el Señor tenía y el Señor utilizó a José para cumplir su plan. ¿Por qué? Él le había prometido a Abraham que iba a tener una descendencia gigantesca, una descendencia grande, tan grande que no iba a poder ser contada. Y él le hace esa promesa ¿a quién después? A su hijo, a Isaac. Y después Isaac, ¿a quién entonces el Señor le pasa esa promesa? A Jacob. Y luego de Jacob nos encontramos entonces aquí. De que vemos, ay, espérate, pero la promesa del Señor, pero hay hambre en la tierra. A pesar de lo que estaba sucediendo, el Señor utilizó a José con un propósito. Pues hermano, vamos a estar viendo el capítulo 48, 49 y 50 de Génesis. Pero antes, hermano, vamos a ir al versículo clave que se encuentra en Génesis 50, versículo 20, que dice: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios ¿qué? Lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto, si no me equivoco, yo creo que era uno de los temas en uno de los campamentos. El último que nosotros fuimos, pero lo utilizaban la primera porción, que era: mas Dios lo encaminó a bien. Hermano, el Señor utilizó a José con un propósito sumamente grande. ¿Y cuál era? Mantener a su pueblo con vida. El Señor utilizó la tragedia que José estaba pasando, y el Señor la convirtió en una bendición. Pero nosotros sabemos que todos los planes del Señor son perfectos. José no hubiera llegado a Egipto si no hubiera sido que sus hermanos lo hubieran vendido. Si los hermanos de él no se hubieran enfadado de tal manera que lo querían matar y decidieron venderlo en vez de matarlo, él no hubiera llegado a Egipto. Y si José no hubiera llegado a Egipto, los 7 años de hambre iban a pasar como quiera. ¿Qué hubiera pasado entonces? Una historia totalmente diferente. El plan del Señor se cumplió incluso incluso ante la adversidad. Y José fue una persona
que se mantuvo recto delante del Señor, indiscutiblemente de lo que estaba sucediendo. ¿Por qué? Todo lo que el Señor permitió en la vida de José lo estaba probando para este momento. Y uno pensará, pero ¿y por qué? El Señor tiene planes que a veces uno no los entiende. Dicen, pero el Señor no pudo encontrar algo un poco mejor para enseñarle a José mejor carácter y poder manejar las cosas. No, que el Señor entendió que José tenía que pasar por todas estas cosas para que él pudiera estar apto para llevar a cabo el plan del Señor. Rosana. Que iban a ser que iban a estar esclavos en Egipto, ¿sabes? Sí. Y eso todavía no ha pasado, pero ya el Señor se lo dijo a Abraham. Exacto. Y todas las cosas el Señor lo estaba moviendo todo para que todo se fuese cumpliendo de acuerdo al plan que Él tenía. Y uno pensará, pero es que el Señor no obra, yo no veo al Señor obrando de esta manera. Claro que sí. Todavía al día de hoy el Señor obra. Lo que pasa es que uno tiene que estar dispuesto a velar y mirar la obra del Señor. No es hasta que uno pasa tiempo con el Señor es que uno se va dando cuenta de que el Señor siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que nuestra mirada no ha estado en el Señor, sino que se ha ido desviando para otras cosas. Margarita. Exacto. Exactamente. Y por eso es esta porción que tenemos aquí, la verdad central, que dice: el generoso perdón de José otorgó a sus hermanos, nos demuestra la importancia de ¿qué? Saber perdonar. El perdón que José le dio a ellos fue un perdón genuino. No tenía ningún rencor hacia ellos. Que uno lo ve, cualquier persona del mundo ve esto y dice, ¡bah! Eso me hubieran hecho eso a mí, ¡bah! Lo que yo no hubiera hecho con ellos. Así dice la gente. Y algo sumamente importante, ¿por qué ustedes creen que el Señor dice en su palabra, mía es la venganza? Porque si el Señor lo deja a nosotros, no se cumple, como dice la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Nosotros tenemos a exagerar las cosas. Nos mataron una gallina, pues yo le voy a matar la vaca. Me mataron una gallina, pues le voy a matar 5 gallinas y 3 patitos y 2 ovejas. Nosotros no somos justos, pero el Señor es justo. Y sin embargo, José, teniendo el poder y la autoridad de decidir lo que él quisiera con sus hermanos, él en su corazón decidió perdonarlo. De la misma manera que el Señor nos perdona a nosotros cuando nosotros le fallamos a Él. Aquí vemos un carácter similar a Dios. Cuando el Señor nos perdona a nosotros, la palabra del Señor nos dice que Él nos perdona y ya se acabó. No hay que estar volviendo atrás. Somos nosotros los que empezamos otra vez a revivir el pasado, cuando la palabra del Señor nos dice que Él coge y nos perdona y tira eso a lo más profundo del mal y ya se olvidó. No hay más nada que buscar. Y hermanos, vemos ese acto de amor genuino que José está mostrando a sus hermanos. Lo podemos comparar de la misma manera que el Señor hace
con nosotros. Pues hermano, antes de pasar a la porción, estas son las metas de enseñanza, ya esto lo hemos discutido básicamente, así que voy a pasar sobre ellas. Algo bien importante, ¿sabemos perdonar como José? Tremenda pregunta. La contestación, como diría tío, la contestación de catecismo, de catequesis, es que sí. Ahora, la contestación real, no todo el tiempo es así. Si uno se examina realmente, si uno es honesto con uno mismo, uno se da cuenta de que hay situaciones al cual nosotros no estamos perdonando de la misma manera que José perdonó. Y eso es algo que se lo podemos presentar al Señor para que sea el Señor quien nos ayude. ¿Por qué? Si el Señor nos perdonó todos nuestros pecados y nos dio una oportunidad a la vida eterna, ¿quiénes somos entonces nosotros para decidir que lo que me hicieron no tiene perdón? Lo que le hicieron al Señor no tiene perdón. El pecado que nosotros teníamos no tenía perdón. Pero sin embargo, el Señor, por su amor, decidió llevar ese pecado y perdonarnos a nosotros por ello. Pues hermanito, 3 cosas. Una, que usualmente las personas hacen cuando tiene que ver relacionado con el perdón, es que nunca perdonamos y esperamos que venganza. Hay muchas personas, muchísimas personas que dicen, yo perdono, pero no olvido. Ese es el segundo punto. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa con esto? De que están esperando venganza. No debemos vengarnos nosotros. Si somos hijos de Dios, la venganza le toca al Señor y el Señor es quien va a hacerla de la manera justa. El Señor se va a encargar, eso no está en nosotros. Lo que nos manda el Señor es que nosotros perdonemos a las personas que nos ofenden. Es tanto así que está puesto en la oración modelo. ¿Cómo empieza la oración modelo? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así. Y luego, ¿qué dice? Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Margarita. Exacto, exactamente. Exactamente. La falta de perdón, esa raíz de amargura, es como andar con un cadillo en el pie. Exactamente. Pero eso hay que depositárselo en las manos del Señor para que sea el Señor quien obre en uno y uno lo pueda hacer de una manera genuina. Exacto. 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 Otro que dice, perdonamos, pero ¿qué? No olvidamos. Pues no perdonó. No perdonó. Y hay muchas personas también que dicen, yo perdono, pero no olvido. Y yo entiendo que aquí puede que haya una pequeña confusión. ¿Por qué? No hay nada malo con que alguien te hizo mal, uno perdonó, y uno dice, pero ya la relación con esa persona pues
no es la misma, ya se quebrantó, ya no va a ser igual. Eso puede suceder y ha sucedido, de que uno pasó una situación extremadamente fuerte y uno perdonó, porque es lo que el Señor nos manda a perdonar, pero ya esa relación con X personas pues ya no es la misma. Ya quizás una relación de confianza pues se rompió. Y va a tomar trabajo volver a establecer esa confianza otra vez en esa persona. Y puede que nunca llegue al nivel de como estaba anteriormente. Pero muchas personas confunden eso con decir, yo perdono, pero no olvido. Y ahí es una línea bien fina que uno pues puede estar pasando. Pero si uno los pone en la mano del Señor, el Señor es quien va a obrar. Y el Señor nos manda a nosotros que nosotros estemos dispuestos a perdonar, a dar ese paso de perdón, aunque nosotros no hayamos sido la persona que cometió la falta. El Señor como quiera nos manda a ir y perdonar. Ahora, si la persona también a quien nos hizo la falta, nosotros le hicimos la falta, es cristiano, es hijo de Dios, pues se espera lo mismo. Amén, hermano. Y por último, que dice que damos el verdadero perdón. Y aquí es cuando el Señor, nosotros estamos en comunión con el Señor y el Señor es quien domina nuestra vida. Ahí damos el perdón genuino a la persona, porque estamos haciendo de la misma manera que el Señor hizo con nosotros. Ya hemos experimentado ese amor, ese perdón de parte del Señor hacia nosotros. Ya nosotros sabemos lo que es perdonar de una manera total y rotunda, por siempre, porque el Señor lo hizo con uno mismo. Amén. Margarita, voy a decir algo. Exacto. Exacto. Exactamente. Exacto. Exacto. Y algo sumamente importante, ¿qué fue lo último que el Señor hizo antes de morir en la cruz? Él le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor en sus últimos momentos también fue y clamó, pidiendo misericordia y perdón hacia las demás personas quien le estaban haciendo daño a Él. Y ahí vemos el amor genuino de parte del Señor. Y eso es lo que el Señor espera que nosotros también hagamos con las demás personas. Amén, hermano. Hermanito, aquí está. Tenemos aquí, sí, ok. Tenemos el bosquejo, estas son las 3 porciones que vamos a estar viendo. Génesis capítulo 48, versículos del 20 al 21. Jacob bendice a los hijos de José. Vamos a estar viendo también la segunda porción, la muerte de Jacob. Y ya entonces, la última porción, José consuela a sus hermanos. Ya para este tiempo, ya José se les mostró a sus hermanos en Egipto. Perdón. Y él les dice que cojan entonces y bajen todo, que se busquen a su papá y se traigan todo para que vengan a Egipto para pasar este tiempo difícil. Y ya entonces ya Jacob ya estaba pues básicamente en las últimas. Y aquí es que entonces vemos todo esto. Recuerde, ya José era una persona, era un adulto con niños, con sus hijos. O sea, había pasado mucho tiempo desde que
lo había, por lo menos su papá lo había visto, básicamente desde los 17, 18 años por ahí, un adolescente básicamente, y ya era un buen hombre hecho y derecho ya, cuando lo vuelvo a ver. Habían pasado, sí, fácilmente como 20 años, tenía José como 40 años por ahí, más o menos. ¿Sí? Ujú, ujú. Exacto. Sí, que era un adulto ya grande. ¿Sí? ¿Sí? Exacto. Pues hermano, vamos a ir a la primera porción que se encuentra en Génesis capítulo 48, versículos 20 y 21. ¿Quién quiere leer esa porción? Abuela. Génesis 48, 20 y 21 dice: y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Ya esto era básicamente Jacob despidiéndose de sus nietos. Ya este era básicamente el despido oficial. No significa que aquí ya después de que habló esto, cogió y murió. Pero que ya esta era la costumbre usualmente de que entonces ya cuando estaba en sus últimos días, el padre de familia entonces empezaba a repartir las bendiciones, las herencias, empezaba entonces a segregar todo y a indicar, ok, a fulanito le va a tocar esto, a este otro le va a tocar todas estas otras cosas, tú te vas a encargar de esto, tú te vas a encargar de lo otro, para que entonces ya cuando llegara el tiempo de partida, ya todo estaba establecido, ya todo estaba repartido, que no hubiera ninguna confusión, ningún problema acerca de eso. Recuerden, hermanos, que las 12 tribus de Israel se componen de los 11 hermanos de José, incluyendo a Benjamín, pero José se divide en dos. No, otro Benjamín. Se divide en dos porque entonces está la tribu de Efraín y de Manasés. Ellos fueron los que recibieron esa bendición de parte de Jacob y fueron entonces puestos en la bendición que el Señor había establecido con Jacob, ese pacto que le había puesto. Y vemos entonces las 12 tribus de Israel completas. Pues vamos a unas preguntitas aquí. La primera dice: ¿qué detalles respecto a la bendición de Jacob sobre los hijos de José fue distinto a lo acostumbrado? ¿Qué ustedes ven distinto aquí? Porque parece que se supone que el mayor fuera el que recibía la bendición, ¿verdad? Y que pusiera la mano derecha sobre el mayor. Exacto. Pero él puso al revés las manos, la izquierda sobre el mayor y la derecha sobre el menor. Y lo hizo así a propósito. Yo no entiendo por completo, ¿verdad? ¿Por qué lo hizo? Esa fue la distinción. Cuando José no lo entendió, ¿verdad? Él le dijo que iba a bendecir a los dos
pero que él quería bendecir a Efraín como si fuera el primogénito. ¿Ok? A pesar de que pues, ellos van a tener bendición los dos, ellos dos iban a heredar la porción que le tocaba a José. Exacto. ¿Ok? Lo único es que le tocó doble porción. Eso mismo le dijo Jacob. Le dijo, mira, a ti, en una parte por aquí de la que, ¿verdad? Te voy a dar, yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Por eso mismo, porque en el nombre de José iba a heredar Efraín y Manasés, iban a ser como si fueran dos tribus que salían de José. Así que iba a tener doble porción José como tal. Exacto. Sí, fue al revés. Pero También, en ese caso, fue al en ese revés. caso, a Jacob fue porque él le engañó a su papá. En este caso, Sí, exacto. exactamente, esa broma es preciosa. Lo más seguro, ya aquí Jacob quería remendar quizás lo que había hecho hace mucho tiempo atrás. Pero vemos que como quiera, el Señor obró de una manera grande en esto. La segunda pregunta nos dice, básicamente ya se contestó, que dice, ¿por qué Jacob? ¿Por qué puso Jacob su mano derecha sobre Efraín, siendo este el menor de José? Pues no se explica exactamente por qué, pero se nos muestra, como estaba diciendo el pastor, de que pues él quería bendecir a los dos. Y básicamente hemos contestado esta otra pregunta que dice, ¿cuán significativo es que Jacob haya adoptado a Manasés y a Efraín como hijos postizos? Pues básicamente la bendición que le tocaba, la porción que le tocaba a José, le tocaba a ellos, a sus hijos. Yo entiendo que también es que Leví, a pesar de que ahí no se había dicho todavía, Leví no iba a heredar tierra, no iba a tener herencia. Leví, la porción de Leví, pues, al no tener herencia, pues hubieran quedado 11, si hubiera heredado directamente José. Pero entonces, en lugar de José, heredaron los dos hijos. Así habían 12 porciones. Porque Leví, la porción de Jehová, la porción de herencia era Jehová. O sea, el Jehová los iba a sostener. Y yo entiendo, ¿verdad?, que también, por eso es que aquí, desde este momento, eran como si hubieran sido hijos de Jacob. Y entonces iban a tener una porción de tierra cada uno. No una porción de José, sino dos porciones. Una de Efraín y una de Manasés. Porque por lo mismo que decía 48-22, José iba a tener dos porciones, una para Efraín y una para Manasés. Exacto. Y la última pregunta que dice, que revela la afirmación de Jacob en el versículo 21 respecto a su fe. ¿Qué dice el versículo 21? ¿Qué dice el versículo 21? Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. O sea, que iban a regresar a Canaán. Iban a regresar. El tiempo que iban a estar allá en Egipto no era para siempre, era temporero. Amén. Y ahora, esta pregunta no está aquí, pero el Señor básicamente nos ha dicho a nosotros también que nosotros vamos a estar un tiempo aquí, luego ¿para dónde es que vamos? Con Él a la morada eterna. Vamos a estar entonces después en la casa donde nosotros debemos estar. Que nosotros, el tiempo que vamos a estar aquí va a ser temporero, pasajero. Ya entonces cuando ese tiempo se acabe, ahí es que entonces vamos a estar toda una eternidad con el Señor si decidimos
mientras estuvimos aquí, aceptar al Señor. Amén. Hermanito, vamos a pasar aquí a la segunda porción en Génesis 49:33. ¿Quién quiere leer ese versículo? Hermano. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con sus padres. Y aquí se fue. Él dejó todo planchado. Como nos dice, y cuando Jacob acabó de mandar mandamiento a sus hijos, él dijo, pues, ya está. Ya hice todo, ahora yo me voy. Una pregunta bien importante. ¿Qué preparativos hizo Jacob para su muerte? Él hasta les dijo que cuando muriera, él le dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo, así que sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. O sea, que se lo llevaran para allá, para la cueva que Exacto. tenían. ¿Sí? Además de todo lo que le había dicho ya a los hijos y todas las cosas, él había hecho todo, lo dejó Sí. todito Él- preparado. Preparó todo. Él fue diligente hasta el último momento de su vida para tener todo listo. Cuestión de que ya no hubiera ninguna pelea, ninguna discusión, ningún malentendimiento de que a quién le toca qué, papi dijo esto, pero yo no entendí muy bien. No. Él lo dejó claro, preciso, y después ahí el Señor se lo dijo, ok, pues ya, te toca. Segunda pregunta dice, ¿cuál fue la actitud de Jacob al enfrentarse la muerte? ¿Cómo se veía? Tranquilo, en paz. Ya él sabía, el Señor lo estaba llamando y puso las cosas en orden antes de irse. Y ahí vamos a la tercera pregunta que dice, ¿cómo compara la actitud de las personas en la actualidad al enfrentar la muerte? Pues tenemos dos tipos de comparación. La persona que no conoce del Señor y sabe que ya pronto va a morir, ¿qué uno ve? Desespero, tristeza, angustia, miedo. Y una persona que ya ha tenido su vida con el Señor, va todo con calma, tranquilo. Puede ser de repente que el Señor lo esté llamando, pero la persona va en paz. ¿Por qué? Sabe a dónde va. Exactamente. ¿Ah? Que está enganchado ahí, mira, en el asiento aquí, Margarita. Ahí. Ese. Ahí está. Amén. Y vemos, podemos ver una comparación bien grande. Y la diferencia la hace solamente el Señor. Pocas personas tienen la oportunidad de decir, pues voy a morir con calma. El Señor el Señor le está llamando que mira, te toca, ya mismito, así que ve preparando. Son pocas las personas que llegan a ese punto. ¿Por qué? La muerte llega de repente. Y hay veces que da chance, avisa, y hay otras veces que es al instante. Pero la gran diferencia es si uno tiene al Señor o no. ¿Por qué? Aunque sea al instante, si uno le pertenece al Señor, uno va tranquilo. Ahora, si uno no le pertenece al Señor, ahí es que la cosa se pone mala.
Hay que estar exactamente, hay que estar con el Señor antes de partir. ¿Por qué? La gente dice, no, yo antes de morir yo cogí y tomo una decisión. No, así no es. Así no es, porque si no, entonces el Señor no hubiera morido por nosotros en la cruz. La decisión para ir donde el Señor es ahora. Pues hermano, vamos a pasar a la tercera porción. José consuela a sus hermanos. Ustedes se pensarán, ¿qué pasó? Pues se murió el papá dejó las cosas repartidas. Recuerden, hermano, ¿qué había pasado? ¿Qué fue todo lo que desató todo esto? Que José fue vendido por sus hermanos. Y ellos todavía, después de todos estos años, todavía estaba en su corazón de que, mírate, ahora papi se fue, ahora no hay nadie quien lo aguante. Ahora aquí José nos va a coger y él es el segundo en mando aquí, así que él puede hacer y deshacer y nadie le puede llevar la contraria. Vamos a ver entonces qué pensaban los hermanos de él. Alguien que quiera leer esta porción en Génesis capítulo 50, versículos del 15 al 21. ¿Quién dice yo? Rosana. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Qué cosa? Se muere Jacob y los hermanos ahí como que, espérate, ahora nos vamos por el chojo todo. Mira, dile a José que papi dijo esto. Esto es una mentira, pero dile a ver si se la cree. Y hermano, aquí vemos cómo es el corazón de las personas que no conocen del Señor, que no conocen al Señor. Ante una situación tratan de hacer cualquier cosa. ¿Para qué? Salirse de esa situación sin procurar al que realmente los puede sacar de esa situación. Aquí ellos vieron la mano del Señor en toda su vida. Recuerden que los hermanos de José se conocían, tenían la fama de ¿qué? Tenían una mala fama. Tenían una fama, pero no era buena. Los conocían por sus malas acciones. Pero sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos. ¿Por qué? Ellos estuvieron con vida todo este tiempo. Personas con mala fama usualmente no llegaban a mucho. A la primera vez que los cogían ahí, ¡guápete! Los liquidaban y ya hasta ahí se quedó. Pero el Señor tuvo misericordia con ellos. ¿Por qué? Porque el Señor tenía un propósito con ellos. Ahora, estaba en ellos si ellos querían obedecer al Señor. Porque ellos veían a quien Jacob servía, al Dios que Jacob servía. Y podían ver claramente que José estaba sirviendo al mismo Dios. Pero ellos tenían que tomar una decisión. Y ante este momento decidieron,
vamos a bregarnos esto rapidito para salir, para ver si nos los podemos librar nosotros. Pero ¿qué pasa? Aquí cuando José les dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí. Y esto que José le está diciendo, ¿ustedes creen que es José quien se lo está diciendo? Esto es Dios mismo hablándole a ellos, utilizando a José. Miren cómo le dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Esto no es algo que una persona estuviera diciendo a un grupo de personas. O sea, yo diciéndole a mis hermanos. Aquí José está hablando como si fuera otra persona hablando a través de él. Y aquí es Dios mismo hablándole a ellos, mostrando su misericordia a ellos, dándose a conocer a través de José. Amén. Eso hay muchos paralelos en la vida de José y la vida del Señor Jesús. Ese es uno. Así como Cristo padeció por los que no lo amaban, por los que le odiaban, por los que pensaron y tramaron mal por él, eventualmente el mismo Señor los bendijo. Sí. Amén. Y a través de él, el que cree en él puede tener vida eterna y tiene vida eterna. Amén. Así que es lo mismo, hay muchos paralelos en la vida de José. José redimió la vida de sus hermanos. Él no le pagó mal con mal, le pagó bien por el mal. Y a través de toda la vida de José usted ve un paralelo bien cercano con la vida del Señor Jesús. En todas las cosas, cómo lo despreciaron, lo botaron, o sea, todas las cosas, si usted lo mira bien, todo ello habla de ese paralelo con José. Amén. Ese es uno de ellos también. Exacto. Margarita, ¿iba a decir algo? Exactamente. Pues hermano, vamos aquí a una preguntita. ¿Qué llevó a los hermanos de José a temer por sus vidas cuando José había mostrado buena voluntad? Porque su papá había muerto, pero es que ellos mismos, mundanos y carnales que eran, pues no podían concebir que había un plan de Dios y que alguien podía perdonar, aunque ellos no se lo merecieran. Así pasa con el que no tiene al Señor. Muchos piensan que el perdón es imposible de obtener para cosas así bien grandes, porque piensan que solo el Señor puede perdonar, y es la realidad. Cuando somos transformados por el Señor podemos perdonar. Pero por eso era. Ellos decían, si fuera sido con uno de nosotros, ninguno de nosotros hubiera perdonado. Así que es capaz que ahora José, como tiene mucho poder, pues nos lo va a cobrar. Pero eso ellos pensando, ¿verdad? Como piensa un mundano. Exacto. La segunda dice, ¿cómo muestran los hermanos de José un cambio favorable en sus actitudes? ¿Cómo muestran los hermanos de José un cambio favorable en sus actitudes? Exacto. Sí, somos por siervos tuyos. Exactamente. Se cumplió lo que él había soñado. Exacto. Hace un montón de tiempo. Ustedes Lo se más seguro inclinarán a mí. es- El mismo Jacob le estuvo malo. ¿Acaso tu madre y yo nos inclinaremos delante de ti? Y sí, porque tuvieron que irse a aprovechar lo que José les proveía. Y ahora los hermanos se inclinaron a él, ¿verdad? También. Exacto. Exacto. Es verdad que se tardó, ¿cuánto fue? De los 18 hasta los 57, pues casi 40 años, pero se cumplió Exacto. lo que el Señor había dicho. Exactamente. Pues ya básicamente esta tercera pregunta la hemos contestado, que dice, ¿qué enseñanza existe en la reacción de José
para la actualidad, pues, la reacción de José es básicamente una forma de cómo Dios, cómo Jesús hubiera actuado en una situación similar. Pues hermano, sé que el estudio fue cortito, porque este estudio ya lo hemos estudiado varias veces, así que brincamos unos detallitos porque no eran parte del estudio. Lo más importante era poder ver la parte cómo José perdonó a sus hermanos y la comparación de él con el Señor en esa forma. Pues las aplicaciones, vemos que pasaron casi 40 años desde que, como estaba diciendo el pastor, desde que José tuvo los sueños hasta este momento que se cumplió eso, se cumplió esa profecía, ese sueño que el Señor le había puesto a él, que era que sus hermanos y su familia se iban a inclinar ante él. Pues se llegó a cumplir. Quizás no de la manera que José pensaba que se iba a cumplir, pero se cumplió de la manera que el Señor quería que se cumpliese. También vemos que Jacob murió con dignidad. Él murió haciendo las cosas correctas delante del Señor. Si ustedes dan hacia atrás y miran toda la vida de Jacob, el principio no fue así. En la vida de Jacob al principio no fue así. ¿Cómo era la vida de Jacob al principio? Era un toma y dame. Tú me engañas y yo te voy a engañar. Y tú tienes las espuelas así de largas y yo las tengo así de largas. A ver quién da el tajo más grande. Pero sin embargo el Señor lo cambió. Y ya al final de su vida vemos a una persona completamente diferente. Cambiado, haciendo las cosas rectas delante del Señor. Otra es que José no permitió que la posición que él tenía, segundo en mando, dictaminara qué él iba a hacer, cómo se iba a desempeñar o qué tipo de actitud él iba a tener con las demás personas. Él siguió siendo esa persona recta delante del Señor. Indiscutiblemente la posición que él tenía. El Señor permitió que él fuera el segundo en mando porque tenía un propósito con él. Y José permitió que el Señor lo utilizara. Amén. Amén. Pues hermanito, ¿alguna duda, alguna pregunta acerca del estudio? ¿Estamos bien? Pues ya para el próximo martes cambiamos de tema, seguimos el próximo estudio, es el número 27 en el libro, y es el Hijo de Dios y su reino. De aquí tienen todos los pasajes. Disculpen hermano, que es que los cogí como estaba el libro y el libro no, por alguna razón no los puso en orden. Brinca. Sí. Sí. Exacto. Pero léanse por lo menos. Sí. ¿Ah? Mateo, mira, aquí está Mateo 28 del 18 al 20. Ajá. El capítulo 1, versículo 1. Capítulo 7 del 24 al 29. Capítulo 9 del 4 al 8. Capítulo 10, versículo 1. Y capítulo 21, versículos 23 y al 27. Sí, como que la forma en que lo puse el libro es como que un poquito confuso, pero sí. Sí. Pues hermano, hasta aquí nos ha traído el Señor. ¿Alguna duda o alguna pregunta antes de finalizar?
Pues si no hay dudas o preguntas, vamos entonces a orar para finalizar. Pedirle al pastor que entonces nos dirija en oración, así terminamos. Señor, estamos aquí delante de ti agradeciendo de tu bendición y tu presencia en nosotros y entre nosotros también. Gracias por Josué que nos ha guiado a través del estudio, Señor, por Lorimar que también nos guió en la oración. Te damos gracias por la salvación y tu bendición sobre nosotros. Gracias por habernos guiado, Señor, a través de todos estos meses estudiando tu palabra en el libro de Génesis. Dirígenos ahora, Señor, cuando la semana que viene, si es tu voluntad, comencemos a estudiar el Evangelio de Mateo. Ayúdanos a hacerlo así, Señor. Y también recuerda, Señor, las peticiones que te hemos presentado, especialmente por la salvación de las almas, Padre. Ayúdanos, Señor. Y que ahora, Padre, cuando salgamos de aquí, vayamos con tu bendición y que tú nos lleves con bien a nuestras casas. Bendice a los hermanos, Padre, que estuvieron enfermos hoy también, por los cuales hemos intercedido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.